Regulación de visitas, un tema nuevo en Al Derecho y al Revés. El día de hoy vamos a contar con la intervención del abogado Lionel Menéndez, quien nos va a explicar o nos va a dar luces sobre este tema súper importante en materia de familia y que es tan común en la sociedad ecuatoriana. Bienvenida, Lionel. Muchas gracias, Mónica. Aquí me siento afortunado de que me hayas tomado en cuenta para esta entrevista. Y este conversatorio, más que todo, ¿no? Exacto, es un conversatorio que intenta llegar a la ciudadanía, que intenta llegar a la sociedad para brindarle, como siempre decimos quienes estamos en el tema legal, brindarle información correcta para que pueda saber cómo ejercer sus derechos. Esa es la lógica principal de este programa, esa es la finalidad y por eso tratamos siempre de contar con personas que además del ejercicio profesional tengan experiencia en el tema que vamos a discutir. Lionel, cuéntanos, ¿cómo vemos nosotros a diario este tema de visitas? ¿Cómo lo has percibido tú desde tu postura como juez? Partamos de lo que prescribe el artículo 21 del Código de la Niñez y Adolescencia, que dicen que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a su padre o madre. Aparte de conocer, de mantener relaciones afectivas, mantener relaciones personales con su padre y madre, inclusive cuando estén separados. Entonces es un derecho que está plenamente consagrado en el Código de la Niñez y Adolescencia, en la Constitución de la República, artículo 44. Es parte del grupo vulnerable de nuestra sociedad y que es muy importante garantizar ese derecho, es un derecho del niño, más allá que yo considero también que es un derecho no solamente del niño, sino también del padre, pero que hay que tratar siempre de fortalecer y garantizar ese derecho y que se cumpla. ¿Qué ocurre, Lionel, cuando nosotros a diario vemos estas posturas del progenitor que no tiene la crianza y el cuidado del niño y que evidentemente se necesita mantener con el niño visitas o necesita visitarlo, necesita tener esta relación que tú has establecido, que se encuentra no solamente establecida en la Constitución, sino también en la ley, y de repente tienes otro progenitor que no es que va solo a la unidad judicial, va acompañado de un abogado que muchas veces, sin atender al llamado de la norma o a este interés superior del niño, niña o adolescente, de repente te dice, no, ¿sabes qué? No lo deje visitar, que no lo visite, que no lo vea. ¿Cómo ves esto tú? ¿Cómo se percibe esto a diario? Yo pienso que es un tema sensible, que el abogado debe tener mucho profesionalismo, ética y actuar en bienestar del menor. Creo que el abogado debe de asesorar de manera correcta a su cliente, explicándole en qué consiste el derecho de visitas, qué es el derecho de visitas así y qué es lo que puede provocar en el momento de que contestas una demanda o te opongas porque me da la gana. Entonces yo pienso de que toca instruir y toca concientizar a los abogados que más allá de el dinero que vaya a cobrar por sus honorarios en defender una causa, debería de pensar en el bienestar del menor. Yo pienso que eso es súper importante y creo que es algo que viven día a día quienes van a las unidades judiciales. Porque, a ver, hay algo que tener súper claro. El derecho de visitas, como bien tú lo indicaste, es un derecho que está consagrado en la Constitución, en la ley, que le pertenece al niño por esta necesidad de desarrollarse, de mantener relaciones con sus progenitores, con su familia, que sería su familia ampliada, pero también en ciertos casos con aquellas personas que ha tenido algún tipo de relación, y eso lo establece el CONA también, ¿verdad? Claro. Regularmente, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que hay un periodo o un tiempo en donde ambos padres se llevan bien y entonces las visitas se dan de forma voluntaria. Pero de repente se rompe esta amistad o se rompen estos acuerdos iniciales y vemos padres que tienen que acudir a una unidad judicial, demandar el tema de visitas y bueno, pues la postura del otro progenitor que dice me opongo al tema de visitas. Dentro de este tema, ¿qué tiene que hacer un progenitor? No va a decir ni papá ni mamá, un progenitor que necesita acceder a la justicia para poder tener el derecho de visitas. Bueno, básicamente, primero contratar a un abogado. Segundo, bueno, si tiene recursos, abogado particular, si no existe la Defensoría Pública que le pueden dar toda la asesoría y el patrocinio legal de manera gratuita. Obviamente, si es que la madre se opone porque no le dio la gana o por causas externas diferentes a porque tuvieron una separación, por cuestiones sentimentales o por cualquier tipo de situación que haya conllevado una ruptura, es importante primero presentar la demanda, explicar los hechos reales, narrados, y no hacer invenciones en una demanda. Lo importante es explicar los hechos de manera concreta para que el juez pueda mandar a investigar ese hecho, por qué realmente se opone, y ver
si esa oposición es fundamentada o no es fundamentada, porque en una demanda el papel aguanta todo. Entonces, siempre es preferible ser concreto en los fundamentos hechos, a esperar una vez que sea citada la parte demandada, a ver qué responde. Si efectivamente los hechos son como los está argumentando la parte actora, versus los argumentos que pueda contestar la parte demandada, y obviamente el juez tomar una decisión, obviamente basándose en las herramientas que tenemos hoy en día, ¿no? Como son las oficinas técnicas, los peritos, la INAPEN y demás herramientas que nos franquea la ley. Tú has dicho en este espacio, antes de pasar a otro tema que también es súper importante, has dicho que el padre, o bueno, vamos a decir el progenitor, que no tiene derecho a visitas, lo primero que debería hacer es contratar un abogado. Y yo ahí pienso que los ponemos en una posición, y quiero hacer la comparación con el tema de alimentos. Cuando una madre demanda alimentos, el formulario que le da el Consejo de la Judicatura evita que esa madre o ese padre tenga que acudir al patrocinio de un abogado particular o un defensor público, porque el formulario contiene toda la información. Es más, el único hecho que se plantea en ese formulario que ya viene preestablecido es el padre o el progenitor no cumple con las obligaciones que establece la ley de alimentos. En este caso, ¿no te parece a ti súper importante o no te pareciera también algo que sería interesante de reformar el hecho de que este tipo de derechos que se exigen judicialmente también puedan ser, al símil de alimentos, pudiendo ser representados únicamente por la propia persona, si es que en un caso no necesita el patrocinio incluso de un defensor público, y que se les facilite a lo mejor un formulario? Porque en muchos casos, Leonel, yo sí pienso que el hecho, como tú lo has dicho, no son tantos. Simplemente el único hecho sería: no me permiten ver a mi hijo. Y basta. ¿Y qué es lo que tengo que probar? Que no me dejan ver a mi hijo, porque aparte esa es una afirmación negativa. Entonces, quien tendría que demostrar por qué se opone a este derecho de visitas, por qué se opone a que padre o madre visite a su hijo, o, por ejemplo, en el caso cuando la demanda se presenta por abuelos o por familia ampliada, ¿en qué momento esta persona comparece y dice: ok, yo me opongo? ¿No crees tú que sería algo súper importante? Incluso bajo esa premisa entenderíamos que la carga de la prueba se debería invertir. Señor juez, no me la deja ver. ¿Por qué? No lo sé. Entonces debería la madre comparecer y decir por qué, cuáles son los motivos que se opone a las visitas. Y pienso que sí, sería una buena idea tratar de implementar en nuestra normativa algún tipo de herramienta que permita a la madre acceder de manera inmediata al acceso a la justicia sin necesidad de patrocinar un abogado. Porque el juez es el que se va a encargar de tutelar el derecho del niño. Entonces, del niño, niña o adolescente. Niño, adolescente. En el momento de que el juez, existe un formulario, lo presenta, el juez es el que se va a encargar de revisar los hechos, mandar a citar, y obviamente el juez siempre va a tratar de precautelar el derecho del niño. Sería una buena idea, una buena herramienta que tenemos que tratar de fomentarlo, ¿no? Fomentarlo y buscar algunas reformas en realidad que yo pienso que deben de existir en el derecho de alimentos. Desde tu experiencia, en el tiempo que fuiste juez de familia, ¿cuáles serían esas razones válidas por las que otro progenitor pudiera oponerse a un régimen de visitas? Mira, yo creo que esto va ligado a un tema en la mayoría de los casos, no en todos, a un tema del síndrome de alienación parental, más conocido como el SAP, ¿verdad? ¿Qué es el síndrome de alienación parental? Básicamente es un maltrato infantil, que los padres, parientes, a veces voluntario o involuntariamente, alinean al hijo para que de pronto esté en contra del padre. Entonces, tenemos que atacar eso. Mucha gente no conoce lo que es el síndrome de alienación parental. Es importante que haya una correcta difusión a nivel nacional y que se creen foros, abogados, estudiantes de derecho, que se introduzca en la formación del abogado este tipo de escenarios que se dan muy a común en estos temas de regulación de visitas. En la mayoría de los casos siempre te vas a notar que existe la presencia del SAP. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? De ahí viene la parte técnica, la parte de la oficina técnica, que es nuestros órganos auxiliares, que tenemos que tratar de determinar la existencia del síndrome de alienación parental o no, y buscar las soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? Bueno, terapias psicológicas, ayuda profesional y demás. Y más allá de aquello, Mónica, yo sí considero de que en el Código de la Niñez y Adolescencia debería de existir una reforma en la cual busque algún tipo de sanción más drástica. Y te cuento como experiencia personal. Alguna vez cuando era juez de la niñez y adolescencia en el Cantón en el Cantón Milagro, tuve un caso de regulación de visitas de un padre que a los 7 años se acordó que tenía hija.
Entonces, a los 7 años acudió al órgano de justicia y dijo, me nació el amor, quiero ver a mi hija. Sí, nació el amor. Y entonces, bueno, quiero ver a mi hija. Se citó la parte mandada compareció y se oponía rotundamente a que el padre mantenga relaciones con su hija. Entonces se mandó a intervenir a la oficina técnica, la escuché a la niña en audiencia reservada, se oponía rotundamente. Luego de un trabajo por parte de la trabajadora social, de la psicóloga de la unidad, se logró determinar que existía el síndrome de alienación parental. Cuando yo conversé con la niña me decía, yo no quiero ver a mi papá. ¿Y por qué no lo quieres ver? Porque cuando mi mamá estaba embarazada, mi papá quiso que aborte. ¿Y tú crees que esas son palabras de una niña? No. ¿Cómo la niña pudo tener conocimiento de aquello? Y muchas cosas más, que era evidente la existencia del síndrome de alienación parental. Mandé a terapias psicológicas, la madre se oponía, la niña también, no la quería llevar. Más allá que la combiné muchas veces, bajo prevención de orden legal, que de cumplimiento, iba, pero no colaboraba con las psicólogas del MIES. Entonces, me resultó muy difícil tratar de buscar un fortalecimiento en cuanto a una relación afectiva entre padre e hija. Al principio las visitas se comenzaron a dar en la misma oficina técnica, con colaboración de la psicóloga. Las visitas fueron progresivas. El primer día que hubo el relacionamiento con el padre y la hija, duró 10 minutos. La niña se puso a llorar y no quiero ver. La segunda visita duró 15 minutos. Ya no lloró. La tercera visita duró 20 minutos. Entonces, la niña comenzó a sentir curiosidad por el padre, de qué equipo eras, y tú qué hacías cuando eras niño. Comenzó a sentir cierta curiosidad, pues ya sabía que era su padre, de conocer la vida de él. ¿Y qué pasó? ¿Por qué recién apareces? Comenzó a investigar ella. Y las visitas se fueron fortaleciendo poco a poco, hasta que después la madre se dio cuenta de que efectivamente existía un vínculo que se estaba fortaleciendo poco a poco, y la señora dejó de llevar a la niña. Y se creó un incidente en el proceso. Lamentablemente no pude terminar de ejecutar las visitas porque, bueno, por cuestiones de traslados administrativos me pasaron como juez a la ciudad de Guayaquil y no sé en qué habrá terminado el caso. Pero un caso muy interesante para darle seguimiento, ¿no? Y una de mis ideas era introducir algún tipo, o de pronto, no introducir, sino motivar algún tipo de reforma a la normativa, que tengamos una herramienta más fuerte para poder decir, bueno, si usted no quiere colaborar, vas a colaborar porque si no, pasa esto. Entonces pienso que por ahí es una forma de que deberíamos de inteligenciarnos y tratar de buscar algún tipo de sanción más drástico para evitar que estos síndromes de alienación parental aparezcan muy común en todos los procesos. Lo que pasa es que muchas veces, y eso creo que lo compartimos todos quienes en algún momento hemos ejercido la judicatura, ¿qué es lo que llega a las unidades judiciales? Llegan personas, tienes un caso, un padre y una madre que han vivido juntos o que tuvieron una relación y que luego se separan. Producto de esa separación, cuando evidentemente tenemos un hijo en común, se rompe muchas veces la relación. Y entonces, ¿qué es lo que uno encuentra regularmente en estas respuestas en el juicio de regulación de visitas? Conflictos personales, sentimentales de los padres que evitan que el niño o adolescente mantenga una relación sana con su otro progenitor. Ese progenitor que ha estado ausente. Y yo sí voy a decir algo que es súper claro. Muchas veces no porque él quiere, sino porque el otro progenitor evita a toda costa, tal cual como tú lo has referido en este momento, que ese padre tenga contacto con ese niño. Y es tan fuerte el tema del desarrollo del niño o adolescente, que yo lo decía siempre en audiencia. Si no es ahora, ¿cuándo? Si el niño va creciendo y conforme va creciendo, va desarrollando este amor, un niño que es como una plantita. Si desde pequeño está cerca de sus padres, si desde pequeño el padre está presente, o incluso no estando presente, pero teniendo un progenitor que no lo enferme mentalmente, un progenitor que no le diga lo que tú me acabas de decir en este momento, que no le diga, tu papá nos abandonó, o tu mamá se fue, o cuando yo estaba en la barriga, cuando tú estabas en la barriga, quiso que abortara. Toda esa información no es información que necesita un niño o adolescente en su cabeza para crecer adecuadamente. Es obvio, es cierto que existen casos en los que por diversas circunstancias, llámese maltrato físico, llámese maltrato sexual, abuso sexual, es evidente que no se pueden llevar a cabo las visitas. Pero una negación o una oposición de visitas por el simple hecho de que no me llevo bien con el padre o no me llevo bien con la madre, entonces no me da la gana de que vea al hijo, o también la que siempre utilizan, no sé si la has escuchado, la de es que no me da alimentos, y como no me da alimentos, entonces no quiero que lo vea. ¿Cómo ves eso?
Sí, la gente confunde y a veces los abogados mismos confunden y dicen, no, es que la normativa dice que en caso de que no exista acuerdo entre los progenitores, tienes que cumplir con 2 presupuestos. Y uno de los presupuestos es cumplir con las obligaciones parentales. Pero ¿a qué llamamos obligaciones parentales? Todas. Todas. Las del afecto, las del cariño, las de la convivencia, las de la salud, todas, absolutamente y no todas. necesariamente nos limitamos a pensar que la obligación parental es una cuestión netamente pecuniaria. Un tema de proveer económicamente. El mismo artículo 21 y el mismo artículo numerado 28 de Código de la Niñez y Adolescencia permite de que aunque el obligado se encuentre inmóvil a la obligación alimenticia, tenga derecho a las visitas. Entonces tenemos esa falsa concepción de que cuando escuchamos obligación parental es falta de pago de la obligación alimenticia. Y no es así. Entonces sí creo que debemos pronto de inteligenciarnos más de la norma y entender cuál es el espíritu real, a qué se refiere obligaciones parentales. Ahora, ¿en qué otros casos, por ejemplo, nosotros vemos regulación de visitas? Ya dijimos, un padre y una madre que están separados pueden ser solteros para siempre o ni siquiera han podido tener una convivencia. El padre o la madre que no tiene el cuidado y la crianza tiene derecho a pedir visitas, tiene derecho a reclamar visitas. Claro. ¿En qué otros casos podemos ver esta regulación de visitas? En los casos que generalmente se deben de dar la regulación de visitas son en los casos en los cuales el juez confía la tenencia o el ejercicio de la patria potestad a uno de los progenitores. De manera exclusiva. De manera exclusiva. Se debe regular visitas. El caso, por ejemplo, del divorcio de los cónyuges. En el divorcio también, ya sea por mutuo o divorcio litigioso, el juez está en la obligación de regular visitas entre otros aspectos, alimentos y obviamente la tenencia. Y has tenido esos casos donde dicen, señor juez, en cuanto a las visitas, estas quedan de manera abierta. Sí, y te pregunto yo a ti ahora, ¿qué opinas de esa regulación? Que es un poco polémica, ¿eh? Aparentemente tú como juez tú dices, bueno, no hay problema, a ver, han llegado a un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? Visitas abiertas. Y el juez, para no complicar el tema, acepta el acuerdo. Pero ¿qué pasa si más adelante las relaciones entre padre y madre se deterioran? Y de pronto viene el padre y dice, bueno, como tengo visitas abiertas, voy a las 10 de la noche a ver a mi hijo. 10 de la noche, tengo visitas abiertas. ¿Y qué es lo que pasa? Que generan partes informativos a propósito con otro fin, sin darse cuenta que están afectando un derecho del niño. Y van a las 12 de la noche, y van a las 10, y van a las 3 de la tarde, y van a la... O los dejan a la hora que quieran. A la hora que quieran. Entonces sí se genera un problema que yo creo que sí debe de haber en la norma directrices de cómo que te obliga al juez a regular visitas en determinado horario para evitar algún tipo de problema, ¿no? Yo pienso que, a ver, considerando que el derecho de visitas o el juicio de visitas también te puede conllevar una responsabilidad de coerción judicial, es decir, una medida de apremio en caso de incumplimiento. Y como este incumplimiento debe estar basado en una decisión que está claramente direccionada hasta ti, yo particularmente, y me lo preguntaste en este momento, cuando ejercía las funciones de jueza, era enemiga del discurso de déjenos visitas abiertas. Porque claro, luego, como bien lo has dicho, si luego no se llevaban, si luego se peleaban o el uno quería hacer lo que le daba la gana, ¿cuál era mi argumento para premiar, para llamar la atención y para decir esto no es así? Y hay algo que es súper importante y que la gente a lo mejor... Y es facilito llegar con un acuerdo hecho de visitas, por si acaso. Porque para mí debe ser tan equitativa la distribución del derecho de visitas que, por ejemplo, yo siempre digo, señora, si usted pasa Navidad este año con el niño, la siguiente Navidad le corresponde al papá. Porque hay familias que te dicen, no, es que, ¿cómo va a pasar la Navidad sin mí? Ok, ¿por qué el otro progenitor tiene que privarse de una fecha tan especial como esa? Entonces, ese marco de negociación, que ni siquiera debería ser de negociación, debería ser ya algo reglado, es equitativo, tantos días para el padre, tantos días para la madre. Navidad de un año con el padre, Navidad del otro año con la madre. Fin de año con un padre, fin de año con la madre. Y se van alternando de tal forma que ambos progenitores y que el niño también sepa cómo se vive dentro de cada una de sus familias estas festividades. Yo me acuerdo tanto que yo les preguntaba a los progenitores en audiencia, les decía, ¿usted hace algo especial? Porque claro, hay padres que te dicen, no, yo en Navidad me acuesto a dormir. Pero hay personas como uno, por ejemplo, que tienen una tradición de cenar, de abrir los regalos. Entonces, uno le preguntaba, señora, ¿cuál es la fecha más especial para usted? Para mí la Navidad, el fin de año yo no hago nada, me acuesto a dormir, o no me voy a ningún lado, o el papá me decía, no, ¿sabe qué? Yo todos los fines de año me voy de viaje. Entonces,
ese tema de saber que el niño va a poder convivir con ambos, que va a poder vivir con ambos las experiencias de esta convivencia, que es lo que al final del día se quiere, es lo que permite un acuerdo de visitas regulado, un acuerdo de visitas definido, donde mañana o pasado, como padre o como madre, yo puedo decir, señor juez, tal persona está incumpliendo. Le tocaba venir a tal hora y no llegó. Le tocaba recoger al niño a tal hora y no llegó. Le tocaba llevárselo en Navidad y no llegó. O sí llegó o se pasó. Si esto queda abierto, en realidad se deja en el limbo la decisión judicial y ahí es cuando uno les dice, van a vivir toda la vida en el juzgado peleándose y presentando escritos que finalmente se terminan convirtiendo en el exceso de cargas judiciales, el exceso de carga procesal que tienen hoy en día pues, los juzgadores de familia. Y el único afectado, el niño, ¿no? Claro. Que se lo está alejando prácticamente del vínculo paterno que debe tener y que se debe garantizar y que se debe fortalecer día a día. Yo siempre he tenido el criterio de que las visitas deben ser progresivas. Si tú regulas visitas a un niño de 1 o 2 años, dependiendo, de pronto de determinadas horas, 2 o 3 horas, un fin de semana, yo soy de la idea de que a los niños de 2 o 3 años se debería de compartir con su padre. Las visitas no se deben de realizar dentro del hogar materno, con la mamá ahí viéndolo. No, debe de tener un lugar de esparcimiento, de salir, por ir al parque, al cine. Y bueno, y el próximo año ya no son 2 horas, serían 3 horas. Y después del próximo año, 4 horas. Hasta llegar realmente a que las visitas sean progresivas y llegar a un acercamiento cada día más fuerte con el padre. Sin, obviamente, perjudicar a la madre, porque el derecho de recreación debe de ser padre o madre. La madre también tiene derecho a recrearse, porque la madre, del tener a su hijo de lunes a viernes, a veces también es un trabajo muy duro, ¿no? Tú que eres madre, tú sabes que tienes que levantarte, hacer los deberes, asearlos, darles de comer. Igual el hombre, cuando hay este tipo de situaciones de familias disfuncionales que están separados, es duro, ¿no? Entonces el padre a veces dice, no, yo quiero tener a mi hijo todos los fines de semana. No, todos los fines de semana tampoco. Pues. Claro, porque la mamá también tiene derecho a pasar un fin de semana con sus hijos. Por supuesto. Entonces son cosas que hay que ir día a día, tratar de ir limando y bueno, y crear Te cuento que a mí me pasaba algo súper chistoso en la judicatura, porque los padres decían, yo les decía, a ver, ¿qué día quiere ir a ver? Cuando era con temas de pernoctación. Bueno, para quienes no lo saben, hay una forma de regular visitas que también incluye pernoctación, que quiere decir que el niño sale del hogar donde regularmente está y pasa a dormir o pasar determinados días con dormida incluida, donde el otro progenitor. Me pasaba algo súper chistoso porque los padres te decían, no, a mí que me lo entregue el sábado a las 9 de la mañana y yo se lo devuelvo el domingo a las 5 de la tarde. No, domingo 7 de la noche. Y yo le decía, señor, el niño hace deberes. El niño sale de la escuela el viernes. Claro. Tiene que hacer deberes porque usted no le va a venir a entregar al niño el domingo a las 7 de la noche a la mamá para que recién a esa hora la mamá tenga que ponerse a ver si hizo deberes, no hizo deberes, etcétera. Entonces yo me acuerdo tanto que yo les decía, no señor, vamos a ser aquí súper equitativos. Usted lo va a ver a la salida del colegio del día viernes. Usted hace que ese niño haga los deberes en el fin de semana que le toca a usted y se lo devuelve a la mamá con el deber hecho, porque no le va a llevar el trabajo a la mamá el domingo 7 de la noche. Y claro, es más, se lo regresa el domingo 4 de la tarde para que la mamá pueda regular entre esas 3 horas que el niño meriende, que el niño tenga listo el uniforme para el día siguiente. Lo mismo ocurría en el tema de las vacaciones, porque no, claro, en las vacaciones es como que nos olvidamos que hay visitas. Entonces, regularmente, ¿qué es lo que vemos, no? Que solamente lo quieren los feriados. Y entonces el otro progenitor, el que vive todos los días y que a lo mejor quiere o espera con ansias ese feriado, esa semana no le toca. Ese fin de semana no le toca. Claro. Entonces, es complicado la verdad. Y ahí sí, en todos los casos que tuviste, ¿cómo son esos casos anecdóticos que te hicieron reír o que te hicieron dar coraje? Bueno, en la mayoría de los casos, la verdadera problemática se da en la ejecución. Cuando ya tienen que cumplirse las visitas. Tienen que cumplirse las visitas, ¿no? Y cuando tú te topas en un proceso que ya está resuelta la causa, que tomaste una decisión y vamos a la fase de ejecución y resulta que la señora no quiere dejar de ver a su hijo, al padre. Entonces, ¿cómo ejecutas? Y ahí viene una situación un poco sui generis que ciertos operadores de justicia deben de aplicar lo que indica el artículo 125 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Es decir, requerir judicialmente a la madre
indicarle, O al combinarla, progenitor. o al progenitor, indicar y combinarla a que dé cumplimiento con lo que se resolvió. No da cumplimiento. Entonces, versus ese incumplimiento, obviamente, documentado con algún parte policial, yo siempre disponía que cuando yo hacía los requerimientos judiciales decía que la policía vaya y constate si efectivamente existe algún tipo de oposición o no. No obligaba a que los policías a la fuerza vayan y traten de que se cumpla la regulación de visitas. El allanamiento No, a la fuerza. A la fuerza tampoco, no. Simplemente los policías iban, me hacían un parte que fue el padre, constataron de lejitos nomás que la madre salió, se opuso sin ningún tipo de motivación, sin ningún tipo de causa justa y me hacían llegar el parte. Y ya con eso yo ya tomaba la decisión, obviamente, de aplicar la normativa. ¿Y qué es lo que dice la normativa? Apremio. Claro. Apremio. Entonces, y en el peor de los casos, allanamiento. El peor de los casos, allanamiento. Y la pregunta es, Mónica, y te pregunto porque en la normativa no dice, y tú como ex operadora de justicia, me imagino que también tienes que haberte encontrado con ese tipo de temas. ¿Qué pasa si tú apremias a un progenitor o una progenitora? ¿Hasta cuándo lo apremias? ¿Cuál es el tiempo que tú consideras? Yo nunca apremié. Por visitas ¿Por creo qué? que no, porque no tuve la petición jamás. Bueno, es que también tiene... ¿Sabes cuándo es el problema? El problema es cuando quedan las visitas abiertas, cuando no queda bien definido. Porque claro, hoy en día, no sé si te ha pasado también, que con este tema del WhatsApp, simplemente no te contesto o te bloqueo. Entonces, no sé si voy, no sé si estás. Y luego, cuando te ha pasado esto de requerir judicialmente o de conminar a la madre o al progenitor que tiene las visitas y le dices, a ver, ¿por qué razón usted no permitió las visitas o que se permitan las visitas? Y lo que te responden es, no me escribió, es que no me dijo. Y claro, porque quedan abiertas. En mi caso, particularmente cuando ejercía la judicatura, no había esta posibilidad, porque quedaba establecido casi que yo les dejaba dicho el día que tenían que ir. No. Y no llegaron nunca al tema de requerirme judicialmente y menos al apremio. Pero ahí sí coincido contigo en el hecho de que yo soy súper equitativa. Si yo apremio a un progenitor porque no cumple alimentos, debería ser exactamente lo mismo si una progenitora o un progenitor incumple o se opone al cumplimiento o a la ejecución de un régimen de visitas. Y en ese sentido, si bien la ley no lo dice, pero en la función judicial, en el Código Orgánico de la Función Judicial, dice que estas medidas coercitivas de los jueces tienen que ser de tal suerte que impliquen para quien las recibe la suficiente advertencia de que no lo van a volver a hacer. Entonces, ¿qué ocurre hoy en día? Que tenemos, primero, jueces que nunca apremian a una progenitora, sobre todo a una madre que incumple visitas. La pregunta Le es dan ¿por qué? largas Entonces, y preguntémonos largas. por qué. ¿Por qué no lo hacen? Es que ahí ya nos pusiéramos en un tema subjetivo. Para mí la ley es clara. La ley te dice el incumplimiento genera la responsabilidad y este incumplimiento, además de una decisión judicial, te genera un apremio. ¿Por qué no lo hacen? Te voy a decir, ya no como jueces, sino como abogados, porque no quieren hacerlo. Y está mal porque, ahí hablo por los hombres, el hombre percibe que a él sí lo apremian, Yo creo que no lo hacen. pero a la madre no. Sí, yo creo que lo hacen porque lamentablemente, socialmente, no se ve bien. No Porque se podría ver tenemos bien concebido socialmente. el rol de que la madre es quien lo cuida, la madre Claro. es quien lo cría y tras de eso tiene que ser apremiada. Pero lo que la gente no comprende y es lo que intentamos realmente reflexionar es que en este sistema de justicia, en este sistema de derechos, cuando ambos somos progenitores, nadie es dueño del niño. No somos Claro. dueños del niño. O sea, no es mi hijo exclusivamente, ni es tu hijo exclusivamente, es nuestro hijo. Y lo único saludable y recomendable para ese niño, niña o adolescente es que así no nos llevemos bien como pareja, como padres nos llevemos excelentemente bien. Y si yo exijo y pido que se respete mi derecho de alimentos o pido que se respete mi derecho como progenitor o como madre que lo cuide y lo cría, también tengo que aprender a respetar el derecho del otro progenitor que si bien no vive, está ausente, no puede estar con él, no conviven, etcétera, pero que tiene el mismo derecho de compartir y de criar al niño en la forma en la que él crea conveniente también. Claro. Mónica, conversando ese tema, recuerdo muchos y critico un poco, ¿no? Los centros de mediación. No sé si te ha pasado, lo he visto, lo he escuchado, que los centros de mediación, bueno, primero tenemos que inteligenciarnos todo y tratar de unificar criterios respecto a cómo vamos a regular las visitas, que yo creo que no es apropiado regular las visitas de manera abierta, como lo hemos manifestado en este momento. Pero vámonos al tema de alimentos, que también me preocupa, que es muy común, ¿no? Que las partes vayan al centro de mediación y lleguen a un acuerdo a los alimentos. Y he visto y he notado que la mayoría de los estudios de los centros de mediación
cuando tú vas a un centro de mediación, y no me quiero saltar de tema, pero es importante decirlo porque tiene relación con las visitas, ¿no? Y te dicen, a ver, señor, ¿usted cuánto gana? Para yo poder fijar la pensión. Y entonces yo me pregunto, ¿y por qué la mediadora? ¿Cuáles son las facultades o cuáles son las herramientas que tiene la mediadora para tratar de llegar a un acuerdo? Yo pienso que los centros de mediación van más allá en tratar de coaccionar a uno, a más que todo al alimentante, en que se fije una pensión de acuerdo a sus ingresos. He visto casos que van padre y madre a mediación y la mediadora está sentada y dice, sí, hemos llegado a un acuerdo en que la pensión sean $500. Entonces la mediadora dice, no acepto, déme su rol de pago. Se convierte en jueza. No, no, no. Se convierte en jueza. Y no es un centro de mediación, son la mayoría de los centros de mediación. ¿Has escuchado eso? He escuchado eso y lo he palpado. Entonces, y es lo mismo en los procesos de regulación de visitas. Muchas veces por tratar de forzar un acuerdo y tratar de conseguir un acta de mediación, tratar de ganar puntos, firmas visitas abiertas. Y listo. Y se vuelven en actas inejecutables. Inejecutables finalmente. Se vuelven en actas inejecutables que no la vas a poder ejecutar o que van a resultar un verdadero problema en el momento de que la judicializan y bueno, ¿y el juez qué hago acá para cumplir esta regulación de visitas que está en un acta de mediación? Entonces, y que se vuelve un título de ejecución. Y ahí yo creo que ¿tú crees que facultaría, juez, tratar de modificar esas actas, ese acuerdo de oficio? Porque generalmente no lo podrías modificar, ¿no? Tendrías que esperar un incidente. Claro. Yo creo que también debería haber ciertas directrices en la norma, debe haber una reforma en la cual permita al juez, para no desgastar al aparato judicial y tratar de ver, qué sé yo, permitir que convoquemos una audiencia de conciliación, tratar de rectificar ese régimen de visitas que se generó en un centro de mediación de forma no tan técnica, clara ni técnica y que permita al juez de corregir lo que se hizo mal. Lo que pasa es que muchas veces, ¿cómo llegas a estas actas de mediación? Son progenitores que quieren, cónyuges, bueno, en este caso cónyuges, que quieren disolver el vínculo matrimonial y que lo quieren disolver a través de notaría. Entonces, como está permitido hacerlo, siempre que previamente hayan resuelto la situación socioeconómica de sus hijos, van y previamente suscriben estas actas de mediación. En determinados centros de mediación, entiendo yo, es gratuito, tratándose de materia de familia. Y entonces, sí hay que hacer, y ahí coincido contigo, porque he visto en cantidad de actas de mediación que son inejecutables. Y finalmente, cuando estas actas de mediación salta el progenitor y dice, tengo un acta de mediación pero no se puede cumplir, y llegas a un proceso de ejecución, llegas a un proceso de plantear un incidente y resulta ser que dentro de esa acta de mediación no está una regulación, no está realmente un acuerdo. Y ahí voy a pensar que no todos los mediadores hacen eso, pero la función del mediador, de acuerdo a la ley de mediación, no es ni siquiera sentarse a sugerir. El mediador tiene que decir, escuchar a las dos partes que han acudido de forma libre y voluntaria ante él y simplemente firmar o hacer suscribir en el acta de mediación el contenido o el acuerdo al que ellos previamente ya llegaron. Si tú me dices a mí que un mediador se sienta y te dice, no, yo no estoy de acuerdo, se está poniendo en una posición de juez y no es lo correcto. No es lo correcto. Porque además, ¿cómo llegas al centro de mediación? Llegas asesorado por un abogado en muchas ocasiones. Yo te doy la idea que invitas a un mediador a que tenga una charla contigo, que será muy importante, porque ellos te dicen... Pero a mí no me van a decir la verdad, pues. No, es que ellos te van a decir, ¿verdad? Porque tengo muchos amigos mediadores, muchos amigos y amigas mediadores. Te toca invitarlos a ti. Entonces los amigos mediadores me dicen, doctor, pero es que tenemos directrices por parte del Consejo de la Judicatura que me obligan a mí a llegar a un acuerdo, pero para esto yo tengo que ver la prueba. Tengo que ver la prueba de que se fija una pensión en base a la real capacidad económica que tiene el alimentante. Yo te diría que en materia de alimentos pudiera ser viable, no en un tema de lo que me indicas, el tema de rol de pagos, sino más bien establecer que nadie puede percibir, que ningún niño o niña adolescente puede percibir valores menores a aquellos que están en la tabla. Y ahí estamos, y ahí yo diría, ok, el mediador, como además como un servidor, como un auxiliar para el sistema de justicia, puede decir, ¿sabe qué? El acuerdo, señora, que le están planteando no es el correcto. Pero de ahí a interferir los valores mínimos que están en la tabla de pensiones alimenticias. Pero de ahí, por ejemplo, a sugerir no acepte, no haga, etcétera, etcétera, eso ya es otra cosa. Y también claro. He visto acuerdos de mediación que son excesivos o que se plantean cosas que no se pueden cumplir porque son desproporcionales. No en todos los casos, en realidad, pero a donde sí quisiéramos llegar es que, a ver, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Sea en un acta de mediación, o sea a través de una regulación de visitas de nivel judicial,
Lo que debería sí existir, y es algo que yo creo que deberíamos crear conciencia, es que esa es una orden judicial o está suscrito un acuerdo de mediación que se convierte finalmente en un título que debe ser ejecutado. Tiene la misma fuerza que una sentencia ejecutoriada. Entonces, ¿qué razón me da a mí, como progenitor, que he sido mandado a cumplir con un régimen de visitas, a oponerme? Yo te diría incluso, Leonel, y creo que para llegar a ese momento va a pasar muchísimos años, si a mí como abogada hoy en día, como abogada litigante, viene un progenitor y me dice, abogado, ¿cómo me opongo a... No quiero que el padre de mi hija vea a mi hijo? Señora, ¿por qué? Porque tiene una nueva pareja, porque se casó, porque... ¿Qué es lo que debe hacer el abogado? El abogado decirle, señora, yo lo siento mucho, pero lo que usted me está pidiendo no es viable conforme a la ley. Es que el abogado tiene que aprender a decirle a su cliente no. Y esos son principios. Decirle, no señora, lo que usted está haciendo es alienación parental. Así es. Lo que usted está haciendo va en contra del derecho del niño. Usted no debería ir a ese juzgado a oponerse. Más bien, comparezcamos y permitamos las visitas. Y ahí el abogado debe aplicar los principios de buena fe y lealtad procesal. Y todas las obligaciones que están en el Código Orgánico de claro, la es que ese es un judicial. actuar correcto, porque finalmente, creo que tú también lo decías en las audiencias, no son mis intereses. No es mi interés como progenitor. Yo no estoy ganando ni perdiendo. Quien gana o pierde es el niño, niña o adolescente. Y en ese caso, si yo me pongo ultranza a decir no, y yo te digo algo, Leonel, pero cuando tú tienes un progenitor de esos en la audiencia, ¿te genera o no te genera animadversión? Por supuesto. Te contaminas. Te contaminas porque dices, ok, no hay ninguna razón lógica, y claro, también hay abogados, ¿no? Claro. Y que nos oponemos, y vámonos a prueba, y vámonos a terminar la audiencia. Y tú dices, finalmente voy a terminar regulando visitas. ¿Por qué tenemos que demorarnos tanto? Claro. Entonces te pones con... Es importante, Mónica, también establecer el rol correcto que debe tener el juez en la fase de conciliación. Es muy importante. El juez no puede ir más allá de lo que realmente él debe hacer. El juez no puede dar, pese a lo que se diga en la fase de conciliación, no constituye ningún tipo de anticipación de criterio, pero sí he notado que hay ciertos operadores de justicia que los noto que a veces en la fase de conciliación tratan de presionar o coaccionar para que se llegue a un acuerdo. Entonces, no me parece correcto. El juez tiene sus límites. El juez puede sugerir, puede tratar de arribar a un acuerdo, obviamente de manera pausada, de manera correcta, pero sin que coaccione a uno de los dos. Y he visto ciertos operadores de justicia, no voy a decir los nombres, pero que sí como que van un poquito más allá de su verdadero rol, que no me parece. Yo generalmente trato de siempre no perder el control, no contaminarme. Es difícil. No perder la paciencia. Es difícil a veces, es verdad lo que tú dices. ¿Cómo haces para que el juez no se contamine versus una actitud que tienes en una fase de conciliación de un progenitor o una progenitora, en cualquier tema en realidad, ¿no? Puede ser en alimentos, en tenencia, en cualquier tema que se encuentre inmerso la familia. Y lo ves con cierta prepotencia de decir, no quiero llegar a un acuerdo porque no me da la gana, y los no, que no te quiero ver, y le di que tú andas con otra mujer, que esto, que lo otro. Son temas que no tienen nada que ver. Pero tú y que se van a ventilar todos los días a las unidades de familia. Ahí tienes que tener el suficiente equilibrio mental para poder discernir las cosas sin que las partes se den cuenta y fijar finalmente y resolver lo que tengas que resolver en mérito de las pruebas y a favor del niño adolescente, ¿no? Claro, es que salvo, como lo habíamos dicho, salvo casos excepcionales en donde efectivamente como juzgadores o como abogados, porque también tuve un caso de que la convivencia implicaba el posible repetimiento, la revictimización en un tema de abuso sexual. Ahí, claro, pues como juez, primero que no vas a forzar un tipo de visitas y tampoco finalmente a lo mejor vas a resolver que se cumplan de la manera en la que pudiera hacerla cualquier progenitor. Pero lo que sí es cierto, y tal como pasa en derecho a alimentos, que al final de la audiencia, si es alimentos, vas a resolver alimentos, en cualquiera de las formas y en cualquier porcentaje que tengas que hacer. Claro. Y si va a hacer visitas, de esa sala de audiencias van a salir con una regulación de visitas. Y hay algo que me gustaba, lo decía un juez que yo conozco, decía, qué mejor que salir de esta sala de audiencias diciendo... acordamos un régimen de visitas a que salgas de una sala de audiencias con el juez me impuso un régimen de visitas. Porque finalmente es seguir extendiendo esta pelea judicial. Yo no sé con qué fin en realidad, porque padre y mamá no van a dejar de ser de ese niño, niña, adolescente. Entonces, muchas veces la gente no comprende que el rol del juzgador al final del día va a ser poner visitas y que quienes se van a lucrar de seguir en la pelea
no son ellos, sino muy probablemente estos malos profesionales que te apoyan en esta objeción Entonces te o en este pregunto, tema. ¿cuál tú crees que sería la decisión para evitar, en el caso de que existe una decisión judicial regulando visitas, evitar futuros inconvenientes más adelante? La solución sería, a mi criterio, dictar medidas de protección. Yo soy el criterio, y te pregunto a ti, no sé cuál sea tu criterio, si tú crees que puedas dictar medidas de protección en cualquier proceso en el cual se encuentre inmerso un niño o niño adolescente y que te adviertan un riesgo. Yo creo que por el tema de maltrato, sí. Si yo ¿Podrías? como jugador observo que de lo que se plantea dentro de una audiencia, así esté mal direccionada, Ajá. hay cualquier vestigio o indicio de maltrato a un niño, niña o adolescente, la potestad que te da el Código de la Niñez y la Adolescencia es de tutelar esos derechos. Por supuesto. Entonces, yo no puedo decir, no es que no me pidieron, no es que no hice. Entonces, y claro, y pasa también en el tema de la alienación parental. Si yo veo que desde la audiencia no hay un acuerdo y que lo que más probable que va a pasar es que salgan de esa sala de audiencias y no se cumpla el régimen de visitas, además de apercibir o además de advertir al o el progenitor que lo que se acaba de dictar es una decisión judicial que se va a convertir en resolución y que tiene efectos para ser ejecutada como tal, también decir u ordenar, de ser posible, y sí lo hice yo creo que una vez, ordenar la intervención del departamento a través de la psicóloga, porque muchas veces, y hay algo que también nosotros analizamos en el tema de violencia, muchas veces llevamos tan arraigado el tema de estos conflictos no resueltos, de estos issues no resueltos entre los padres o entre los progenitores, que muchas veces no te das cuenta que esos problemas no resueltos como pareja van a terminar afectando al niño o niña adolescente. Y como tú solito no lo puedes reconocer, porque muchas personas no lo reconocen y no dicen, no saben que tienen un problema o no reconocen que tienen un problema, entonces yo creo que como jugador sí se hace necesario, en este caso, como bien lo indicas, una medida de protección que te permita proteger al niño de esos posibles ataques, de esos posibles comentarios malintencionados que pueden venir de cualquier parte. Claro. Eso para mí, por ejemplo, súper importante, el tema de Importante. entrevistar a los niños. Y sabes, sí, es importante también, pero también es importante, Mónica, mantener una unificación de criterios. Tú vas a ver jueces que sí te dictan medidas de protección en cualquier tipo de proceso que se advierte un riesgo, y hay otros jueces que te van a decir, pídelo por hora separada. Este proceso es visita y es visita. Este es alimentos y es alimentos. Y no faculta esta autoridad de cambiar la acción a medida de protección, sino más bien preséntalo por cuenta separada. ¿Y qué es lo que pasa si tú lo presentas por cuenta separada? ¿Qué es lo que pasa en la realidad en la Administración de Justicia? Tú presentas una medida de protección, tienes que citar a la otra parte hasta que se lo cite 3, 4 meses. ¿Qué pasa con el riesgo? ¿Qué pasa con esa advertencia que se lo comunicó a un juez que lleva un proceso de razón y visita? Señor juez, la madre o el padre, cada vez que se lo lleva, lo está maltratando, le está pegando, o está hablando de mí, o está hablando mal de mí. Entonces, claro, ese es súper importante. El tema de que cuando, y lo escuché hace poco en una audiencia, los padres tienen que entender que el niño no tiene que saber los problemas que ellos tienen. Así es. Y que eso afecta a la salud mental del niño o niña adolescente y que finalmente puede poner en una falta de empatía del niño con el otro progenitor o incluso con las familias extendidas, que pues también es otra polémica en materia de visitas, porque a veces la prohibición de acercarse al niño o niña adolescente ya no es solamente el progenitor, también es la abuela, también es el abuelo, a los hermanos, a los tíos, y te ponen en un conflicto y uno dice, bueno, pero ¿por qué no se pueden llevar bien? Yo coincido contigo en el tema de que un juez de familia, un juez de niñez y adolescencia tiene estas prerrogativas y tiene estas facultades de acuerdo al Código de la Niñez y la Adolescencia de tutelar el interés superior del niño. Porque yo te digo, por ejemplo, mañana tienes un juicio de tenencia, que te das cuenta que los dos no están hábiles para cuidar al niño. Como juzgador no puedes decir simplemente declaro sin lugar la demanda y váyase a otro proceso. No. Tendrías que decidir en ese momento, en virtud de estas medidas de protección, designarle un tutor a ese niño. Porque te estás dando cuenta, porque la realidad palpable que viste en la audiencia es que ninguno de los dos está apto para cuidar a ese niño. Claro. Entonces, me parece interesantísimo, creo yo, que el Código de la Niñez y la Adolescencia exige una reforma de inmediato. Mira que todavía estamos con artículos innumerados en el derecho a alimentos. Claro. Exige, y sobre todo también por el tema de la sociedad. La sociedad ha cambiado tanto que ya no podemos hablar de familias nucleares, ya no podemos hablar de familias disfuncionales. Hay que adaptar esta normativa a esta prerrogativa del interés superior del niño y sobre todo
tratar de ver estos problemas que día a día tienen los juzgadores, que día a día tienen quienes van a las unidades judiciales y que finalmente tienen un freno en la ley, porque la ley está desactualizada respecto a la sociedad que vivimos actualmente. En el día al día, la problemática cada día es más profunda y las soluciones a veces las tenemos ahí, pero no las aplicamos. Entonces tenemos que innovar. Pienso que tenemos que innovar en muchas cosas, introducir muchas cosas en el capítulo del derecho de visita, y no solamente el derecho de visitas, en realidad en todas las normativas que existen en el Código de la Niñez. Muchas Todas cosas, las instituciones. todas las instituciones hay que fortalecerlas, ¿no? Acuérdate que el derecho es progresivo, la sociedad va cambiando. Va cambiando, va variando, y el derecho también. Entonces, hay cosas que hay que ir sobre la jugada, ¿no? Ir innovando. Bueno, hemos llegado al fin de la parte del derecho y vamos a empezar con al revés. Bueno, pero para quienes no lo conocen o no escucharon el nombre al inicio, el abogado Leonel Menéndez es juez actualmente del Ecuador, ejerce las funciones de juez civil, ¿verdad? Juez civil en y el laboral. cantón, a juez civil y laboral en el Cantón Durán, pero por mucho tiempo, y realmente pienso yo que esa es la verdadera vocación de Leonel, fue juez de familia. Entonces, esa es la razón por la que nos acompaña el día de hoy. Pero cuéntanos un poco más, Leonel. A ver, ¿dónde se graduó Leonel Menéndez? Me gradué en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Me gradué, empecé a trabajar en forma inmediata en la función judicial, como ayudante judicial. ¡Mucha suerte! Ah, como ayudante judicial. Como ayudante judicial. O sea, tú has hecho toda la carrera. Claro, 17 años en la función judicial. Dios mío. 4 años como ayudante judicial. Estuve en Guayaquil, pasé a San Borondón, regresé nuevamente a Guayaquil. Y ahí me animé a concursar para juez en el primer concurso que se realizó en el año 2009, me parece. Y entré siendo juez de familia en el año 2010 en Milagro. Finalmente nos sometimos a la evaluación. Me pasaron a Guayaquil, la unidad judicial que quedaba en Mendiburi, Córdoba, unidad judicial número 4. De ahí pasé a la unidad judicial sur, Valdivia. De ahí regresé nuevamente a Milagro. Después regresé nuevamente a Guayaquil, pero a Florida Norte. Tú has estado en todas las unidades. En todas las unidades, la verdad es que... y ahí regresé a Durán, o sea, ahí me cambié a Durán. Entonces, en todas las unidades he dejado grandes amigos, grandes jueces, grandes compañeros. La verdad es que no soy de las personas que me gusta estar mucho tiempo en un puesto. Y si hay la oportunidad más adelante en poder realizar un cambio, yo lo haría. La verdad es que me gusta ir conociendo un poquito más el derecho, ¿no? En Milagro hacía familia y hacía adolescentes infractores también. Me pareció un tema muy interesante, pese a que no soy muy penalista que digamos, pero me tocó aprender. Entonces sí me gustaría en un futuro innovar en otra área, ¿no? ¿El Leonel Menéndez, estudiante de Derecho, se veía como juez? No. Te lo prometo de que siempre he tenido sed. He tenido sed de justicia. De justicia, de progreso. Entonces he sido un poco... Mira que cuando yo concursé para juez, yo tenía un nombramiento recién ganado como ayudante judicial. Y para ocupar el cargo de juez, porque eran jueces adjuntos, te daban un contrato por un año. Y todo el mundo aspiraba a tener un nombramiento en la función judicial, y yo lo tuve. Me sometí a un concurso de mérito y yo pedí licencia, porque era un contrato para juez adjunto por un año nada más. Y pedí licencia, me lo otorgaron, pero después me la revocaron. Me dijeron, elige, o te mantienes en el nombramiento definitivo, con lo seguro, o te vas de juez. Me arriesgué. Entonces siempre he sido las personas que me gustan los retos, me gustan los riesgos. Y bueno, mira, de familia, 10 años prácticamente de familia. Estoy hoy en día en materia civil y laboral, teniendo 2 excelentes compañeros, el doctor Luis Argudo, que le mando un fuerte abrazo, y el doctor Carlos Sánchez, que han sido en realidad mis guías día a día para poder, creo yo, tener éxito en el área de civil y laboral. ¿Cuál es esa experiencia que te ha marcado como abogado y que siempre la recuerdas? Y aquí nosotros decimos, no sé si te hace reír, si te hace llorar. Mira, o sea, que te marcó como profesional. Yo pienso que siempre hay algo, ¿no?, que realmente te marca. Cuando yo estaba trabajando en Milagro de juez de familia de adolescentes infractores, me conmovía mucho los casos de adolescentes infractores, que en un par de temas ni siquiera pude resolver porque no terminé llorando. Y entonces son casos muy sensibles cuando tú ves que tienes que sentenciar a un adolescente por algún tema de abuso sexual, algún tema de violación o algún tema de algún tipo de delito por robo, cuando el adolescente robó a la farmacia porque le llevaba medicina a la madre que se estaba muriendo y no le importaba ir preso. Entonces son cosas que realmente chocan y que, bueno, tienes que aplicar la normativa, ¿no? Tienes que aplicar y te toca juzgarlo, pero sí tienes que tener suficiente fuerza como para poder decir, sí, tienes responsabilidad.
Entonces, porque te llena realmente. Y muchos casos adolescentes realmente me costó mucho de resolver. Tanto es así que tenía que hacer pausa y ir, chica, desestresarme un ratito, mirar todos lados, qué hago, cómo lo ayudo, pero no podía dejar de aplicar la ley. Entonces son cosas que realmente me marcaron, ¿no? Una de las cosas que siempre las cuento y son temas muy sensibles. Muy En sensibles. el tiempo libre, ¿qué hace Leonel Menéndez? Mi familia. Juega fútbol. Juego fútbol con los abogados. Está invitada, doctora, cuando usted quiera. Las mujeres también juegan, ¿ah? Las mujeres facturan, no juegan. Bueno. No, mentira. No, pero juego fútbol, la familia muy importante, mi esposa, que es abogada también, mi hijo, está por venir un nuevo hijo, una nueva hija, y mis padres, sí, siempre nací dentro de una familia muy unida y así me mantengo. Sí, todos los domingos, los sábados visito a mis padres, con mi esposa. Sin con perder mi hijo. los pies de la tierra. Nunca los pierdo. Estoy bien seguro de cada paso que doy. Sin excesos. Sin excesos, claro. Muchísimas gracias a Leonel por compartir con nosotros este espacio de Al Derecho y al Revés, esperando volver a contar con él en otra ocasión. Muchas gracias, Mónica. Gracias. Un placer estar contigo.